Hola, soy Matías Blanco, soy integrante a cargo del Dr. Wendy Yankee. Vamos a desarrollar el tema riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico se valora principalmente durante el preoperatorio. Podemos definir al preoperatorio como el tiempo que transcurre de que se decide que una cirugía es necesaria hasta que ésta se realiza. Es durante este lapso donde se valora el riesgo quirúrgico. ¿Sí? Es importante tener en cuenta, el riesgo quirúrgico lo podemos definir como una probabilidad de que aparezcan resultados adversos, enfermedad o muerte como consecuencia de una cirugía. A su vez, el riesgo depende de 5 factores: el medio asistencial, la técnica anestésica, el equipo quirúrgico, la magnitud de la cirugía, las condiciones psicofísicas del paciente, donde estas dos últimas son las que se valoran en el prequirúrgico, en el preoperatorio, perdón. Dentro de las condiciones del paciente es importante valorar los factores de riesgo del paciente, es decir, aquellos hábitos o enfermedades que posee previamente, la posibilidad de reversibilidad de estos riesgos y la estratificación del riesgo al del procedimiento quirúrgico. Así podemos hablar de las condiciones clínicas del paciente, dividirlos en 3 grupos. Grupo 1, cuando tenemos enfermos con patologías crónicas, en lo que se practicará una cirugía programada. Grupo 2, enfermos con patología aguda o urgente, en lo que se cuenta con un preoperatorio mínimo de 6 horas. Y grupo 3 son enfermos con inminente o evidente riesgo de muerte o emergencia. Podemos valorar o estratificar, ¿no es cierto?, el riesgo en base al procedimiento quirúrgico en 4 grados. El grado 1, donde tenemos pérdidas sanguíneas menores de 200 centímetros cúbicos, en donde hay invasión mínima, ejemplo, una endoscopía o un acceso. Un grado 2, donde hay pérdidas sanguíneas mayores de 200, el estrés quirúrgico y la mortalidad es baja, ejemplo, una tiroidectomía. El grado 3, donde hay pérdidas menores de 1000 centímetros cúbicos, donde el estrés quirúrgico y la mortalidad es moderada, y podemos hablar de una nefrectomía, por ejemplo. Y un grado 4, donde hay pérdidas mayores de 1000 centímetros cúbicos y el estrés quirúrgico y la mortalidad es significativo, por ejemplo, un trasplante. Luego tenemos el ASA, la que vamos a clasificar en 4 clases. Clase 1, individuo sano normal. Clase 2, enfermedad sistémica leve compensada. Clase 3, enfermedad sistémica grave descompensada. Clase 4, enfermedad incapacitante con amenaza constante de muerte. Y clase 5, moribundo sin expectativa de vida. Importante que a esto se le agrega la letra E en aquellos casos donde son operados cuando son operados de urgencia. Al momento de evaluar el riesgo cardiovascular es necesario tener en cuenta 3 elementos. En primer lugar, los antecedentes de afecciones que repercutan sobre la esfera cardíaca o bien la presencia de factores de riesgo para patología cardiovascular. En segundo lugar, la presencia de síntomas cardíacos. Y en tercer lugar, si es que existe una enfermedad cardiovascular previamente diagnosticada. Se establecen así 2 situaciones: un paciente no cardíaco que va a necesitar una menor complejidad de estudios complementarios para establecer el riesgo, y en segundo lugar un paciente con cardiopatía diagnosticada que va a necesitar una investigación a fondo con métodos complementarios más complejos. Acá hay un cuadro de la Asociación Americana de Cardiología en la que se ve diferentes grados de riesgo de acuerdo a la patología cardiovascular que presenta el paciente. La cardiopatía isquémica es la patología más importante debido a que es la más frecuente y es la que más grado de infarto perioperatorio ofrece. De acuerdo al tipo de cardiopatía isquémica que presenta el paciente, es el accionar que debe tener el médico al momento de la cirugía. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca, que está asociada a un incremento del riesgo perioperatorio, y sus mayores factores pronósticos son el grado de estabilización o compensación preoperatorio. La Asociación Cardiológica de Nueva York estableció una correlación entre la probabilidad de sufrir una complicación y la clase funcional de la insuficiencia cardíaca. Y por último, la hipertensión arterial, que aumenta el riesgo de hipertensión e hipotensión en el perioperatorio, y sus mayores factores pronósticos son la tensión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio y el tipo de cirugía que va a realizarse. Es aconsejable la estabilización de la cifra de tensión arterial en el preoperatorio, y las formas leves o moderadas de hipertensión sin lesión de órgano blanco pueden ser intervenidas con una mínima probabilidad de complicaciones. La evaluación de la función renal debe realizarse en todo paciente que será sometido a un acto quirúrgico, debido a que nos permitirá usar en forma adecuada las drogas en el intra y postoperatorio de acuerdo al filtrado glomerular que presenta el paciente. Para ello es necesario realizar una evaluación del estado de hidratación del paciente, un análisis completo de orina, determinar los valores en sangre de urea y los valores en sangre de creatinina. Los valores de estos elementos nos permiten poner de manifiesto o no una nefropatía activa
o bien la presencia de una insuficiencia renal. Dos situaciones que, de encontrarse, modificarán la conducta quirúrgica. Evaluación respiratoria prequirúrgica. Se deben buscar factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones posoperatorias, como ser tabaquismo, EPOC, asma, o sea, factores pulmonares, y ainopulmonares, como ser la cirugía torácica o de abdomen superior, el tiempo de anestesia, edad y obesidad. Un correcto interrogatorio y examen físico nos van a determinar la necesidad de realizar otras evaluaciones como ser radiografía de tórax, espirometría y gasometría arterial. Radiografía de tórax. Está indicada en el caso de cirugía cardiotorácica, edad mayor de 60 años, antecedente de tos, disnea, patología broncopulmonar u obesidad, insuficiencia cardíaca y patología maligna. Espirometría. Está indicada en cirugía torácica, cirugía abdominal superior en pacientes con uno o más factores de riesgo, cualquier cirugía en pacientes con enfermedad cardiopulmonar y en el caso de que la radiografía de tórax sea normal. Gasometría arterial. Está indicada en EPOC, en pruebas funcionales anormales, en quienes se indica una resección pulmonar. Una presión arterial de oxígeno menor de 70 milímetros de mercurio indica la posibilidad de hipoxemia en el postoperatorio, que puede requerir desde mascarilla hasta ARM. La nutrición en cirugía es sumamente importante ya que se asocia con complicaciones postoperatorias, retraso en la cicatrización, es decir, dehiscencia de sutura e herida, insuficiencia inmunológica, aumentando el número de infecciones, insuficiencia respiratoria y alteraciones gastrointestinales. El paciente quirúrgico tiene un aumento de la demanda por dos razones. Una es que no puede ingerir alimentos por la operación y anorexia postoperatoria, y la segunda, una respuesta a la injuria producida con un balance nitrogenado negativo, es decir, un estado catabólico. ¿Y cómo tenemos que estudiar al paciente? Haciendo una anamnesia alimentaria, un examen físico, viendo si presenta pelo quebradizo, tiene quelitis, alteraciones dentarias, ausencia de bola de Bichat, alteraciones de piel y mucosas, realizando una valoración antropométrica, y luego hay que ver el control de nutrición durante la hospitalización. Esto se realiza con el cálculo de gasto energético basal, siendo para el hombre 40 kilocalorías por metro cuadrado y para la mujer 37 kilocalorías por metro cuadrado. Después tenemos la terapéutica nutricional. ¿A quién debemos realizársela? A desnutridos severos, desnutridos previos con intervención quirúrgicas mayores, traumatismos complejos, estados críticos, es decir, sepsis, SIRS o shock. ¿Y cuándo se debe de realizar? Desnutridos previos 10 días antes, normonutridos 7 días antes y desnutridos perioperatorios entre 5 a 7 días antes de la intervención quirúrgica. ¿Por dónde se debe realizar? Tenemos tres vías: oral, enteral y parenteral. Esto tenemos que estudiar el tracto gastrointestinal, si es viable o no. Si es viable, se realiza una nutrición enteral, siendo corto o largo plazo. Si es largo plazo, ostomía, y si es corto plazo, sonda nasogástrica o otro tipo de sonda. Y luego analizar la función gastrointestinal, si está alterado o si está normal, para el uso de fórmulas especiales o no. Y si fuera un tubo gastrointestinal no viable, sería una nutrición parenteral con corto plazo en vía periférica y a largo plazo una vía central. Luego tenemos, en cuanto al estado del hígado, sabemos que el 10% de los pacientes con hepatopatía deberían necesitar alguna intervención quirúrgica en sus últimos 10 años de vida, siendo esta hepatopatía crónica, obeso, hígado graso, colegitis, entre otras. Y para esto utilizamos la clasificación de Child-Pugh, en la cual nos clasifica 5 categorías, en la cual le da un puntaje a cada una de ellas, dando un puntaje entre 5 a 6 siendo de riesgo bajo, de 7 a 9 siendo riesgo moderado y de 10 a 15 riesgo alto. Muchas gracias.